El tema del mensaje, hermanos, es un Dios de misericordia. Leímos Isaías 54, del 7 al 10. Está bien, hermanos, gracias. Un Dios de misericordia. Hermanos, la palabra misericordia se encuentra en la Biblia gracias hermano, más de 400 veces con palabras que son sinónimas. Déjeme tomar. Las palabras sinónimas a misericordia son bondad, gracia, benevolencia, favor, clemencia, merced y favores. Es una palabra muy importante en la Biblia y muy significativa para tanto los hijos de Dios como los que no son hijos de Dios. La misericordia es un atributo de Dios. Dios es un lleno de misericordia, un Dios lleno de misericordia. Los dioses falsos, paganos de la antigüedad, eran sin amor, sin compasión y sin misericordia. Pero cuando Dios entró a la escena, se conoció y se conoce como un Dios lleno de misericordia. Si ustedes han leído la palabra de Dios en las páginas de la Biblia, podemos siempre ver a un Dios misericordioso. Cuando Dios pasó por enfrente de Moisés, dice la palabra de Dios, pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. A Éxodo 34, 6 y 7. En 2 versículos, 3 veces la palabra misericordia aparece. Dice que es grande en misericordia. Ahora, todos aquí somos portadores o beneficiarios de la misericordia de Dios. Y hay cientos de versículos, hermanos, que pude haber escogido para empezar la lección, pero me fui a Isaías porque creo que clarifica muy bien lo que es la misericordia. En el libro de Isaías, si ustedes lo leen, es llamado la Pequeña Biblia. Es un resumen de toda la Biblia. El libro de Isaías tiene todos los temas que la Biblia contiene, se encuentran en el libro de Isaías. Dios ha estado tratando de corregir a su pueblo. Y Dios les ha dicho, se han alejado de mí, han pecado, adoraron a dioses paganos, se fueron tras las vanidades de su corazón y se alejaron de Dios, y Dios les advierte muchas veces y habla fuerte con ellos y les dice: esto va a pasar, esto te va a suceder, esto va a pasar con tus hijos, tus generaciones van a pagar el precio. Y Dios, la verdad es que Isaías es un libro fuerte, corrige, exhorta a su pueblo. Pero llegamos al capítulo 54 y 55, en los cuales Dios expresa que a pesar de que Israel se ha alejado de su Dios, han adorado a dioses falsos. Aunque se han apartado de mí, dice Dios, y me han dado las espaldas, estoy dispuesto a seguir teniendo misericordia de ustedes. Aunque los abandoné por un momento, dice Dios, y van a tener que pagar ciertas consecuencias, voy a seguir teniendo misericordia. Vean el versículo 10, ahí ya lo leímos, Isaías 54, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Pueden los montes moverse? Puede pasar un montón de cosas, pero algo te voy a prometer, dice Dios: mi misericordia no se va a apartar de ti. Un Dios de misericordia. Esta verdad también es una verdad para nosotros. Deuteronomio 5:10 dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Primera de Crónicas 16:34, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna.
Segunda de Crónicas 6:14, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia. Nehemías 1:5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. El salmista, Salmos 25:6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios lleno de misericordia. Y vamos a ver en esta pasaje y en otros pasajes, y es imposible, y siempre lo hago así, yo uso más de 40 versículos en cada mensaje, y no podemos ir a cada pasaje, pero vamos a buscar, nos vamos a quedar en Isaías 54, pero es imposible leer la palabra de Dios y no mirar que Dios es un Dios de misericordia. So, vamos a ver 3 aspectos en cuanto a la misericordia de Dios. Primeramente, la definición de misericordia. La definición de misericordia. Vean el versículo 7, Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión. Estos versículos clarifican qué es la misericordia. Dice Dios, porque pecaste, por un momento me alejé de ti. Por un momento tú me hiciste a un lado y me olvidé de ti. Pero aquí está la misericordia. Pero te voy a recoger con misericordias eternas. La definición de misericordia leí un montón. Y la que más me gustó fue la que casi siempre he usado. Y es muy sencilla, la tengo aquí arriba. Misericordia es Dios deteniendo el castigo que yo merezco por mis pecados. Esta es la definición que me gusta más en cuanto a la misericordia. Misericordia es Dios deteniendo el castigo que yo merezco por mis pecados. Literalmente Dios decide no darme lo que merezco, no basado en mis méritos, sino en su misericordia. Ahora, ¿qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que usted merece? Y estos puntos, hermanos, son lógicos, pero es que a veces se nos olvida a dónde íbamos. Yo constantemente les quiero recordar esto porque no se nos debe de olvidar. Muchas personas se creen muy santas. Nunca han pecado. A veces ganando almas, tocando puertas, vamos con alguien y tratamos de hacerle mirar que es una persona pecadora. Y con una, ¿cómo se llaman esos círculos arriba? Areola. Me dicen, en mi cara me dicen, pues sí he cometido errores. Y hacen su cara de santa, ¿no? Pero así como para ir al cielo, no. Y yo pues amablemente tengo que, ok, mentiroso. Pues sí, hacemos todo mal, pero así como para ir al cielo. Y luego, esta es la favorita, yo no le hago mal a nadie. Todos le hacemos mal a alguien. O al esposo, o a la esposa, o a los hijos, o al vecino, o al del trabajo, o cuando mentimos, todos hemos cometido pecados. Pero hay personas que se creen perfectas. Quiero recordarles qué es lo que uno merece. Primeramente, el infierno. Romanos 3, del 9 al 12, lo pueden leer después, pero el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia establece que todos hemos pecado. Y por el pecado, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Mis pecados me han destituido de Dios de tal manera que yo merezco el infierno. La paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte espiritual. Usted y yo merecemos morir espiritualmente. La segunda muerte es llamada en la Biblia por nuestros pecados. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis queridos hermanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos libra de esa condenación. Ahora no tenemos que ir al infierno, ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, pero eso no sucedió porque somos buenos, sino porque hay un Dios lleno de misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios que ya no vamos al infierno. Gracias a Dios que ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Ya no somos condenados por Dios. No tenemos que ir al infierno, que es la condenación. Pero no se nos debe olvidar que no tiene nada que ver con nosotros. Es la eterna, perpetua, infinita misericordia de Dios. Dios detuvo el castigo que usted y yo merecíamos, literalmente, y nos dio vida eterna. Merecíamos el infierno. Número 2, merecíamos la ira de Dios. La ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, Juan 6:36, sobre él. Ahora, la ira de Dios, fíjense bien, hermanos, la ira de Dios es consumada, es el infierno. Yo entiendo eso. Pero también es el enojo de Dios, el castigo de Dios, la condenación de Dios. Dios nos llama antes de Cristo hijos de ira, Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en lugar de Dios estar enojado con nosotros, fíjense bien, y darnos lo que merecíamos por su ira, dice la palabra de Dios en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, aunque merecíamos la ira de Dios, Dios no nos dio su ira, nos dio su misericordia. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Merecíamos al infierno, ahora vamos al cielo. Merecíamos la ira de Dios, la condenación. Ahora somos hijos de Dios. La misericordia de Dios es Dios deteniendo el castigo que nosotros merecemos, el infierno, la ira de Dios, y dándonos algo opuesto a ese castigo, que es la gracia de Dios. Nunca se le olvide a usted que es por la pura misericordia de Dios que somos hijos de Dios. No tiene nada que ver con las obras, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con su comportamiento, no tiene nada que ver con sus méritos, no tiene nada que ver con el conocimiento o estudio que usted tiene todo que ver con la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios extendió su misericordia. Fíjense, hermanos, la misericordia de Dios nos trae siguiendo, ¿saben desde cuándo? Desde antes de venir a Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira. ¿Y por qué Dios no nos dio el pago de nuestros pecados? Por su misericordia. Y ahora que somos salvos, también necesitamos la misericordia de Dios. Dios literalmente detiene el castigo y extiende su misericordia. A veces yo me preguntaba, no sé si usted algún día se ha preguntado, estas personas que blasfeman a Dios, estos ateos que retan a Dios, a ver si hay un Dios que me mate, personas así malas. Yo me preguntaba antes, ¿por qué Dios no los
O sea, pues ya no nada más son malos ellos, pero jalan a otros a sus mentiras. Hasta que entendí que la razón que Dios no destruye al blasfemo es la misma razón que no me ha destruido a mí. ¿Usted? Por su misericordia. Porque todos aquí hemos blasfemado de alguna manera el nombre de Cristo Jesús. Y me di cuenta que Dios no nos trata a nosotros por lo que hacemos y lo que merecemos no nos es dado. Esa es la misericordia de Dios. Te conoce, esa persona es mala, perversa. Si alguien no merece ir al cielo, es esa persona. Esa persona también es usted y yo. Pero con el tiempo, hermanos, a veces se nos olvida y nos creemos muy santos y muy buenos y muy, ay, qué bonita yo y qué hermoso, yo puedo servir a Dios y cantar y ya no soy como aquellos pecadores. Pero no se nos debe de olvidar que Dios antes de Cristo y después de Cristo está extendiendo su misericordia. Número uno, la definición de misericordia. Número 2, la necesidad de misericordia. Antes de Cristo necesitamos la misericordia de Dios para poder alcanzar salvación. Porque si Dios, sin su misericordia, Dios nos diera lo merecido. O sea, la persona peca, ¡pum!, es castigada, va al infierno. Pero todos nosotros antes de Cristo pecamos. En sí, por eso venimos a Cristo, ¿no? Entonces, cuando pecamos, ahí Dios podía haber dicho, ok, último día de tu vida, vas al infierno. Pero Dios detiene el castigo. Nos deja vivir hasta que llegamos al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero, ¿necesito todavía la misericordia de Dios, ya que soy hijo de Dios? La respuesta, hermanos, es sí. Vean el versículo 10 ahí una vez más. Estos son a personas, al pueblo de Dios. Dios le está hablando, dice, porque los montes se moverán. Isaías 54:10. Y los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz. Se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios dice, no me olvido yo del pacto que he hecho contigo. Les voy a tener misericordia. No importa si estamos, escuchen hermanos, lejos de Dios o cerca de Dios, los dos necesitamos la misericordia de Dios. Señor, extiende tu misericordia sobre aquel hermano pecador. No, hombre, que extienda su misericordia con usted y conmigo. Número 1, necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son, dice, cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías dice, hermanos, Señor, nada más Jeremías, hermanos, profeta de Dios, dice, Señor, la verdad es que no me has consumido porque eres misericordioso. Tus misericordias son nuevas cada mañana, cada semana, cada mes, cada año. A través de los años, Dios está extendiendo su misericordia. La necesidad de misericordia es diaria. Salmos 52:1. La misericordia de Dios es continua. Un día y luego otro día. Y luego otro día, Salmo 59:10, el Dios de misericordia irá delante de mí todos los días. Necesitamos la misericordia de Dios continuamente, cada día. No podemos subsistir sin su misericordia. Por eso, hermanos, es que constantemente necesitamos ir con Dios y pedirle misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que su oración fue solo, Señor,
ten misericordia de este vil pecador. Amén. Misericordia, pastor. Misericordia. ¿Para qué pedir algo que no creo que necesito, cierto? Pero la razón, escúcheme bien, hermanos, que estamos respirando aún sin pedir misericordia es precisamente por la misericordia de Dios. Imagínense, ustedes que misericordia, yo pido por un aumento, por un carro, por un por aquello, misericordia. La prueba de este punto es usted que nunca ora por misericordia, que ora por todo, por su salud, por el callo, por el dedo, por la pintura, por el make-up. Ay, Señor, que no esto y que pase aquello. Señor, dame, como si fuera un ATM, un ATM. Y no pide por misericordia. La prueba de un Dios misericordioso es que está respirando esta mañana. El salmista le dijo a Dios: Jehová, no retengas de mí tu misericordia. Salmos 40:11. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, si alguien era bueno era él. Y le dice a Dios: Señor, no se te olvide tener de mí misericordia. En otro salmo, 33:22, Salmos: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 90:14, de mañana, Señor, en la mañanita cuando me levante, sácianos de misericordia. A veces cuando oramos, sería bueno solamente ir con Dios y decirle: Señor, ten de mí misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deje de pedir por sus cosas y su aumento y su casa y cómo pagar la renta y empiece a pedir misericordia. Cuando David pecó con Betsabé, Salmo 51:1, le dijo David a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando pecamos, pues yo así soy. Así es mi carácter. David dijo: Señor, ten piedad por tu misericordia. No porque yo soy el rey o David o que escribí la mayoría de los salmos o que soy un tipo de Cristo, ni sin saberlo obviamente. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Los cristianos de hoy pecan y piden restauración. Sería bueno pedir misericordia. Piden que lo levanten y lo pongan ahí enfrente del púlpito y un aplauso al hermano y gloria a Dios, yo quiero una restauración. Pero sería bueno, antes de ser restaurado, pedir misericordia. Señor, ten misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, le dijo David a Dios, borra mis rebeliones. Nehemías 13:22, orando, le dijo a Dios, también por esto acuérdate de mí, Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13:22. Nehemías. Señor, perdóname, Señor, conforme a la grandeza de tu misericordia. A través de la palabra de Dios miramos a hombres de Dios, hombres que escribieron palabra de Dios, reyes y profetas, yendo con Dios y diciéndole, Señor, dame de tu misericordia. Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínese por un momento que Dios quitara su misericordia de su vida por un día. Ese fuera su último día de vida. A ver, Señor, déjame un día a ver cómo le hago. Señor, hoy no te necesito. O sea, nosotros que no oramos, Señor, estoy bien, gracias. Nosotros en la mañana, no, Señor, bendice este día, lléname. Usted que nada más va así como
Bueno, iba así como los animalitos. Comen, trabajan, duermen, sin voltear al cielo para pedir misericordia. Usted, imagínese que Dios le quitara la misericordia nada más por un día. Se terminó su vida. Por eso, mis queridos hermanos, es que necesitamos venir con Dios cada mañana y decirle: Señor, te pido que tengas de mí misericordia. Señor, úsame, Señor. Señor, bendice mi casa, Señor. Antes que Dios bendiga, mejor sería bueno pedir: Señor, ten de nosotros. Ten de mi esposa, ten de mis hijos. Ten de la iglesia, de los hermanos. Misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Todos los días estamos como en una cuerda floja, la llaman, esos que se nivelan, cuerda floja. Y ahí vamos, bien seguros nosotros, pero la única razón que no hemos caído es por la misericordia de Dios. Todos los días, número 2, después que esta vida termine. Fíjense bien, hermanos, vamos por la vida y lo que nos sostiene cada día es la misericordia de Dios. Pero no termina ahí. Una vez que esta vida termine, la misericordia de Dios nos va a seguir hasta la eternidad. Salmos 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. En esta vida, hermanos, nos debemos de amparar bajo las alas de un Dios lleno de misericordia. Pero no nada más ahí, hermanos, sino que nuestro amparo para la vida después de la muerte también es Dios. Personas religiosas se amparan en su religión. Algunos se amparan en una virgen. Algunos se amparan en un santo. Algunos se amparan en sus buenas obras, supuestamente. Otros se amparan en sus creencias, en su religión. Nuestro amparo son las misericordias de Dios. Nos amparamos bajo la sombra de la misericordia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 52:8, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Cuándo se acaba lo eterno? Nunca. ¿Cuándo se acaba lo para siempre? Nunca. Eternamente. Salmo 52:8. Salmo 86:13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Salmo 103:17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Aún, hermanos, después de la muerte, nos amparamos bajo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos ayuda todos los días y en la vida que viene por delante. La Biblia nos enseña, hermanos, que para los hijos de Dios nos está preparado el cielo. El cielo será el hogar de nosotros, los hijos de Dios. ¿Y saben por qué hay un cielo? Por la misericordia de Dios. ¿Saben por qué podemos ir al cielo? Por la misericordia de Dios. Hermanos, ¿usted necesita de la misericordia de Dios? Sí. De lunes a viernes, de lunes a lunes. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La definición de misericordia, la necesidad de misericordia. Número 3 y termino. La respuesta a la misericordia. ¿Ya está apagado el calentón, hermano? La respuesta a la misericordia. Hasta sí lo quiero que lo lean, hermano. Vamos al Salmos, por favor.
Salmo 136. Primero queremos el aire y luego el calentón, ¿no? Salmo 136. Salmo 136, por favor. La respuesta a la misericordia. Salmo 136, 1. Vean cómo dice la palabra de Dios, hermanos. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y pueden seguir leyendo, porque para siempre es su misericordia. La respuesta a la misericordia de Dios, número 1, debemos de alabar a Dios. Debemos de alabar a Dios. Vean el versículo 1 ahí. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, debemos de alabar a Dios, darle gracias a Dios por su misericordia. Alabe a Dios con nuestros labios, en oración. Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias que mi esposa está bien, porque has tenido misericordia de ella. Gracias que mi mamá está viva, que mi hijo está vivo, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias que tengo un trabajo y que puedo ir y que puedo pensar y que puedo mover mis manos y que no estoy en una silla de ruedas. No tiene nada que ver con lo que he hecho, tiene todo que ver con tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Podemos alabar a Dios en oración, podemos alabar a Dios cantando. Salmo 101:1, misericordioso, misericordia y juicio, cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Hermanos, cuando cantamos, aunque ahorita con las... yo sé, aunque los niños cantaron muy bien, ¿verdad? Aún con máscara. Alce su voz. No esté viendo alrededor a ver quién está cantando, saludando, texteando. ¿A quién no lo hacemos eso, anyways? No tenga pena. Que no estamos exaltando a Dios, que no estamos alabando a Dios. Cante con su corazón. Ay, pastor, es que yo canto como una rana y yo no sé, yo canto feo. Pues todos. Pero debemos de exaltar a Dios y cantar y exaltar el nombre de Cristo, porque para siempre es su misericordia. Alaben, dijo el salmista, la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107:8. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Respuesta número 1 a la misericordia de Dios. Debemos de alabar a Dios. Gracias, Señor. En oración, Señor, gracias. Sería bueno esta tarde, o esta noche, o la siguiente mañana, o cuando salga de la iglesia, que vaya a su casa y le diga, Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Pero caminamos por la vida, hermanos, bien parados, ¿no? No, si yo tengo dinero, hermano, si yo estudié, si yo sé, Él sabe. Pastor, yo sé mis errores. Que ya sabe los errores. Ok, gloria a Dios.
Caminamos por esta vida, hermanos, como si la tuviéramos hecha. Y nadie aquí la tiene hecha, pura fachada. Nadie aquí la tenemos hecha. No hay nadie que la tenga hecha. Sin Dios, nada podríamos hacer. Pero nos paramos, hablamos como si nosotros estuviéramos en control de las finanzas, del retiro, de la casa, de la renta, de la salud de los niños, de la protección de mis hijos o mis padres. Y caminamos por esta vida y hablamos y usamos este miembro llamado lengua para gloriarnos a nosotros mismos y exaltar nuestro nombre. Y David dice, Señor, no tiene nada que ver con mi nombre, sino tu nombre. Seríamos más humildes si entendiéramos que la única razón que podemos respirar es por la misericordia de Dios. Hablaríamos menos de nosotros y más de Dios si entendiéramos que Dios ha literalmente todos los días detenido lo que merecemos. No basado en quién usted es, sino basado en su misericordia. Debemos de alabar a Dios. Respuesta número 2. Debemos de hablar de Dios. Salmos 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar en la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En respuesta a la misericordia de Dios debemos de alabar a Dios, pero también, hermanos, debemos de hablar de Dios. Hablar de la misericordia de Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios lleno de misericordia. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61:1. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay mucha gente en nuestro país, alrededor del mundo, en su trabajo, que necesita escuchar que hay un Dios lleno de misericordia. Sé que traigo mi garganta, no estoy enfermo, ¿eh? Ayer me forcé mi garganta gritándole a mí, ¿es cierto? Hay mucha gente quebrantada de corazón que necesitan escuchar que nosotros decimos, ¿sabes? Yo tengo un Dios lleno de misericordia. Hay gente que mira a Dios como un Dios duro, cortante, lleno de justicia y verdad, y todo eso es verdad. A la misma vez debemos de declarar, ¿sabes? Dios sí es justicia y Dios sí es verdad, pero también Dios es misericordioso y compasivo y amoroso. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:18 y 19. Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Hermanos, hablen de su Dios. Hable de su Dios. Que en la iglesia ahí todos perfectos, ¿sabes?
Dios es un Dios santo y no deberíamos de pecar. Y Dios va a transformar tu vida, pero te voy a decir algo, Dios es un Dios de misericordia. Nehemías hablando del pueblo de Israel, mientras oraba en el 9:17 dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner cautillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona. El pueblo de Israel, dice Nehemías, se fue, se alejó. No quisieron ser guiados por ti y agarraron un caudillo, se querían regresar. Pero tú los perdonaste. Eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Si tenemos un Dios justo, si tenemos un Dios recto, si tenemos un Dios lleno de verdad, pero también tenemos un Dios lleno de misericordia. Hablemos de ese Dios, compartamos cómo Él ha tenido misericordia de nosotros. Enseñemos la justicia de Dios, a la misma vez la misericordia de Dios. Uno de los problemas más grandes, y termino, esta es mi conclusión, de nosotros los seres humanos, es que cuando llegamos a cierto nivel se nos olvida de dónde venimos. A algunos se les olvida del rancho de que salieron. Llegan aquí, mis hijos no hablan español. Y viene del rancho con chanclas allá. Se les olvida su cultura. Se nos olvidan lo que alguien hace por nosotros, pero las ofensas tenemos una lista. Vivimos en esa generación. Alguien lo aliviana, me aliviana cuando, no tengo trabajo, ven. Eso se nos olvida rápido. Pero no se nos olvida si alguien nos ofende. Se nos olvida también a los hijos de Dios. ¿Dónde estábamos? ¿A dónde íbamos? Pero quiero recordarles, queridos hermanos, que aunque estemos bien cambiaditos y bañaditos, y nos veamos bien guapos y guapas, elegantes, que así debería de ser en la casa de Dios, íbamos camino al infierno. Con la ira de Dios sobre nosotros, y Dios extendió su mano de misericordia. Nos trajo a su Hijo, el Espíritu Santo trabajó en nuestro corazón, nos salvó. Y ahora que somos hijos de Dios, todavía, todos los días, Dios extiende su misericordia. Algún día moriremos y vamos a la eternidad. Y hay eternidad simplemente porque hay misericordia. Que no se nos olvide de dónde venimos, a dónde íbamos, cómo éramos. Tiene todo que ver con un Dios lleno de misericordia. Tengo una frase aquí arriba. No caminemos en orgullo pensando que somos algo o que algo merecemos. Todo es por la pura misericordia de Dios. A mí que me traten bien, si no ya saben. ¿Y usted quién es? Pura misericordia de Dios. Yo soy doctora, Doctora, enfermera, barrendero, aquí todos somos iguales delante de Dios. Con Dios no hay acepción de personas. No, yo tengo mi seguridad económica, es la misericordia de Dios. Yo he estado trabajando en esta compañía por casi soy el dueño, es la misericordia de Dios. Mi familia está bien ahorita por la misericordia de Dios. No, estamos sanos, gracias. No necesitamos, es por la misericordia de Dios. Qué bonito matrimonio tengo, es por la misericordia de Dios. Mira, mi hijo, mira, aquí está, míralo. Es por la misericordia de Dios.
no se gloríe de cosas que son por la misericordia de Dios. Es deshonesto, ¿no? Es deshonesto. Qué buena familia por la pura misericordia de Dios. Ay, ¿cómo ha mejorado usted? Por la pura misericordia de Dios. Dios, si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha dado una nueva vida, ahora conocemos de Dios, tenemos convicciones fuertes, yo también las tengo, no me malentiendan, no estoy bajando a Dios. Dios ha hecho algo en nuestras vidas, aquí estamos, somos hijos de Dios, no hablamos como antes, no pensamos como antes, no nos vestimos como antes, no vamos a los lugares que antes íbamos, no pecamos como antes, por la misericordia de Dios. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Un Dios de misericordia. Vamos a orar, hermanos. Señor,